Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice la Biblia: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más sea amado menos. Dice el versículo. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, gracias queremos darte a ti en esta tarde por darnos la bendición, Padre, de estar esta tarde en el servicio, de haber regresado nuevamente al templo y poder dedicar un par de horas más en esta tarde antes de concluir el día del Señor y poder cantar, poder haber escuchado los testimonios, las acciones de gracias, las necesidades también, Señor, de la misma congregación. Y antes de regresar a nuestros hogares, queremos rogarte que tu palabra pueda tener un efecto muy especial en nosotros en esta tarde, como tu palabra lo tuvo, la predicación la tuvo en la mañana, que podamos recordar la exposición de tu palabra, Señor, para que podamos recordar siempre y apreciar la inspirada palabra de Dios que tú nos has confiado para enseñarla, pero también para escucharla y obedecerla. Pero también para poder prepararnos y poder ofrecerte un mejor servicio en lo que tú nos permitas llevar a cabo por ti. Bendice los siguientes minutos, Señor amado, de tu palabra o de la presentación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos iniciando un nuevo año prácticamente, estamos en el mes primero, aunque ya lo estamos finalizando, pero haremos bien, hermanos, en recordar aquellos principios bíblicos que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios para poder ofrecerle a Él un servicio mucho mejor de lo que le hemos podido ofrecer el año pasado. Dios ha sido bueno y Dios nos ha dado la bendición de poder llevar a cabo y ejercer algún ministerio en la propia iglesia y poder llevar a cabo algo en pro de Dios. Es decir, servirle al Señor, pero en favor de los hermanos, porque al servir a los hermanos estamos sirviendo al Señor. Es decir, al servir a Dios en la iglesia con los hermanos, pues le estamos ofreciendo a Dios nuestro servicio, nuestro corazón. Así que bien haremos en ir a la palabra de Dios y aprender de lo mucho que podemos encontrar de aquella mentalidad que el apóstol Pablo les compartió a los hermanos de la iglesia de Corinto y que debieron haber captado los hermanos cómo el apóstol Pablo había desarrollado y estaba desarrollando su ministerio de apostolado como tal, y no solamente lo llevó a cabo con ellos cuando estuvo en Grecia, es decir, cuando estuvo en Corinto con los hermanos, sino que era la manera de servir, de trabajar del apóstol Pablo. Usted y yo estamos envueltos en la iglesia en un servicio al Señor. Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, estamos haciendo algo por Dios. Si usted no tiene algún nombramiento, por así decirlo, de cualquier manera, como cristianos, ejercemos un servicio para servir al Señor. Cuando usted habla de Cristo a alguna persona, por ejemplo, cuando usted invita a alguien a la iglesia o pasa por esa persona, cuando usted viene al templo y desarrolla cualquier actividad que se le haya solicitado o que usted compartió, le dijo al pastor que le gustaría llevar a cabo algún ministerio y lo está desarrollando, sea tan notable en la iglesia o no sea tan visible, pero usted está desarrollando algo o posiblemente en este nuevo año Dios le permita llevar a cabo algún ministerio, algún servicio en la iglesia y pues debemos de estar preparados para llevarlo y desarrollarlo de la mejor forma posible. ¿Por qué no le podemos entregar a Dios lo que nos sobra, lo que nos sea fácil hacer, sino debemos de ofrecerle a Dios lo que Dios nos da por servirle y hacerlo de corazón, de buena manera, con una buena actitud, con una buena intención, pero siempre sabiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Y qué mejor que aprender de aquellas personas que han aprendido a desarrollar un servicio a Dios
óptimo y un servicio que seguramente Dios se agradó de ellos, como lo es, entre muchos otros personajes bíblicos, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol estaba por concluir su carta, les escribió a los hermanos, a pesar de que no habían apreciado total y completamente la labor y la función de apostolado del propio Pablo entre los hermanos, y aunque habían puesto en duda su llamamiento, dice el versículo 3 del capítulo 13, les dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Si leemos y indagamos en el contexto, Pablo aquí les está diciendo, aunque ustedes buscan la manera de que yo les confirme el llamamiento de Dios en mi servicio, en mi ministerio, no les está haciendo un reclamo necesariamente, pero está recalcando y enfatizando que los hermanos habían puesto, entre algunos otros aspectos, habían puesto en duda el llamamiento fiel de naturaleza divina del apóstol Pablo, y Pablo dice, pues yo voy a trabajar por Dios y voy a decir y hacer lo que tengo que hacer como tal. Aunque ustedes buscarán alguna señal de que Cristo habla en mí, de que realmente soy un obrero del Señor, un siervo del Señor, bueno, eso es cuestión de ustedes, pero yo voy a servir al Señor de la mejor manera. Y Pablo dice en el versículo 15, y yo con el mayor placer. En primera instancia vemos en esta primera parte del versículo que el apóstol Pablo había aprendido a desarrollar su ministerio, su servicio al Señor, donde pudiera desarrollarlo, donde pudiera hacer algo por Dios, donde pudiera presentar el evangelio y donde se le permitieran las puertas abiertas para servir al Señor con un principio correcto. Pablo lo declara y dijo, y yo con el mayor placer. Pablo había aprendido a hacer algo por Dios, lo que se le presentara. Si él llegaba y buscaba un lugar, sobre todo y esencialmente Pablo cuando llegaba a alguna de las ciudades, alguna localidad, Pablo buscaba trataba de localizar alguna sinagoga para ir directamente al judío, como él dijo, que no se avergonzaba de presentarle el evangelio al judío primeramente, pero también al griego. Término griego representando a los gentiles. Así que Pablo buscaba la manera de presentar el evangelio, de servir de alguna manera, de ofrecerle al Señor y cumplir con su llamamiento tal como lo había recibido del propio Señor Jesucristo, de ser el apóstol a los gentiles, pero predicar el evangelio a los judíos también. Y Pablo lo declara y dijo, yo con el mayor placer. Lo que está delatando o lo que está manifestando el apóstol Pablo, que cuando él servía a Dios lo hacía con un deleite, con sumo deleite en su corazón. Dice con el mayor placer. No era algo que le llamara la atención a Pablo, voy a decirlo de esa manera, era algo que lo apasionaba. Servir a Dios para el apóstol Pablo no era algo que desarrollaba si tenía tiempo, si pues trataba de sacar sus pedidos de las tiendas de campaña que realizaba. No, era algo que lo hacía con todo su corazón, que lo apasionaba, porque dice con el mayor placer. No era algo que nada más venía a cubrir una sencilla satisfacción por haber hecho algo ya por Dios, sino que era algo que le cubría su corazón y demostraba realmente que amaba al Señor y amaba a las personas, porque Pablo declaró diciendo, yo con el mayor placer. Se deleitaba en su ministerio y en cumplir con la voluntad de Dios. Lo disfrutaba. Había aprendido el apóstol Pablo a que lo que ofrecía en servicio al Señor, sea algo que le agradecieran o que no le agradecieran o no le reconocieran, Pablo había aprendido a disfrutarlo. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, Pablo lo declaró a esta otra iglesia de Filipos
y lo escribió de esta manera, Filipenses 4:11. No lo digo, dijo Pablo, porque tenga escasez, dándole gracias a los hermanos, porque al fin, le dijo Pablo, le doy gracias a Dios porque al fin, finalmente, pudieron acordarse de mí y pudieron llevar a cabo alguna obra por mí, dijo Pablo. En gran manera me gocé en el Señor, versículo 10, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, dice Pablo, pero les faltaba la ocasión o la oportunidad. Versículo 10, no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Así que Pablo está declarando a la iglesia de Filipos que él había aprendido a disfrutar, a contentarse, aunque ahí tiene un doble significado, aunque el significado realmente ahí significa que había aprendido a valerse por sí mismo, a ser autarca, es decir, a que si no tenía ninguna recibimiento, ningún apoyo por parte de alguna congregación, él se podía valer por sí mismo. Pero también, literalmente hablando, dice que había aprendido a contentarse, a hallar contentamiento en su servicio a Dios, en atender a los hermanos, en cumplir con su llamamiento. Pablo estaba contento. Pablo lo disfrutaba. Pablo hallaba un sumo gozo, un placer mayor de lo que pudiera, de la simple satisfacción que podía tenerle el hecho de ayudar a algún hermano, de apoyar en alguna congregación, de enseñarle quizás a algún grupo de niños en la iglesia que fue a establecer, en discipular a algunos hermanos, en hablarle a un grupo de mujeres, en presentar el evangelio, o si se trataba de debatir, él debatía con los griegos y les enseñaba, los evangelizaba, les hablaba en el nivel que ellos iban a entender, pero no entendían muchos de ellos porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice la Escritura. Pero él se gozaba en servir al Señor. Así que de Pablo podemos aprender, hermanos y jóvenes, que al servir al Señor debemos de tener en mente un principio correcto. Debemos de disfrutar lo que Dios nos da por hacer por Él. Debemos de aprender a ser agradecidos por lo que Dios nos da, por servir, por ayudar, por lo que Dios nos dé, por desarrollar en nuestra propia iglesia. Tenemos que aprender a disfrutarlo. No importa que los hermanos o que la persona con quien tuve el contacto directo y salió mayormente beneficiado, ese hermano, esa familia, no me agradece, no me reconoce. ¿Qué importa? Pero lo hicimos con amor. Lo hicimos con el mayor placer, con la mayor satisfacción. Pero también dice la Escritura, continúa diciendo el versículo 15, y yo con el mayor placer, dijo Pablo, gastaré lo mío. No solamente Pablo aprendió a servir al Señor con un principio correcto, sino también con un pensamiento correcto. Dice, gastaré lo mío. Pablo estaba dispuesto a despojarse de lo propio. Lo poco o lo mucho que el apóstol pudo haber obtenido en este mundo o de su trabajo secular que él tenía, él estaba dispuesto a poderlo gastar en la obra del Señor, en lo que fuera necesario. Él no estaba esperanzado a recibir algo, sino que él, cuando tenía, estaba dispuesto a despojarse de ello. Si al predicarle el evangelio, si al visitar a una familia, si al hablar con aquel joven o con aquel niño, él miraba que estaba en necesidad y él podía hacerlo, él estaba dispuesto a gastar lo suyo. Gastaré lo mío. Pablo está diciendo lo mío, pero no en el sentido de que lo mío que me pertenece a mí, sino lo que yo tengo que Dios me ha dado, y yo soy el mayordomo de ello para poderlo compartir con otros. Con el mayor placer gastaré lo mío. Él había aprendido a despojarse fácilmente, a no escatimar de lo que Dios le había dado a él
para compartirlo con otros, sus bienes, su dinero, su tiempo, etc. Y Dios les daba más. No cualquier cristiano está dispuesto a despojarse de lo suyo. Recuerdo que un día en la iglesia donde estuvimos antes de regresar a Tijuana, estaba pastoreando una congregación y los hermanos ya habían tenido una panel para moverse, pero tenía como 4 años estacionada. No la podían mover, no tenían los documentos y estábamos viendo la manera de obtener el documento, el título, para poderla vender o poderla utilizar, dependiendo en qué condiciones estaba. Y estuvimos orando. Y de repente llegó un hermano de otra iglesia y me dice: pastor, Dios me habló, Dios, usted que estuvo predicando el otro día y escuché su predicación. Dice, Dios me movió el corazón y Dios me dijo, dice, yo le voy a hacer un regalo a la iglesia. Le va muy bien, hermano. ¿De qué se trata? No, espérese, es una sorpresa. Bueno, pasaron los días, pasaron algunas semanas y me dijo: pastor, mire, cuando pueda, venga acá a la casa porque le quiero dar el regalo. Bueno, dije a mi esposo, vamos un día y bueno, ya nos pusimos de acuerdo y resulta que el hermano compró un van grande, una Chevrolet larga, habían 16 pasajeros. Dije, esta está buena para meterla de Calafia a Tijuana, ¿no? Esas grandes, bonita, no era nueva, no la sacó de agencia, pero la compró, le costó $6,000. Y llegó el hermano y me dice, aquí está la llave y aquí está el van, esto es para la iglesia. Le digo, hermano, así nada más, no, después no nos lo va a pedir, nada. No, esto es para la obra de Dios. Ahí está. Yo sé que ustedes la van a necesitar o la han necesitado para recoger a los hermanos que no tienen carro, para ir a evangelizar, para ir a aquel tal lugar, para que vengan con nosotros a esta otra iglesia aquí a esta ciudad. La van a necesitar y con un transporte, dice, Dios les va a ayudar. Digo, hermano, pero ya la pagó, no tenemos que pagar nosotros algo. Dice, sí, pues van a tener que pagar ustedes las placas para que lo pongan a nombre de quien vaya a estar. Se despojó $6,000. Y eso es mucho dinero. Pero estaba bonito el carro, estaba muy, muy bonito. Ahí los hermanos la tienen todavía. Y le dije, hermano, ¿y Dios no le tocó el corazón algo para el pastor, no nada más para la iglesia? Por supuesto que no se lo dije, ¿no? Digo, hermano, estamos muy agradecidos, muy, muy agradecidos. Digo, hermano, ¿le debemos algo? Dice, no, esto es por amor a la causa de Cristo. Es para la obra, yo tengo mi carro, mi esposa tiene su transporte, mis hijos tienen el suyo, Dios me ha bendecido. El hermano era mecánico, es mecánico. Y estuvo dispuesto a despojar de lo suyo. Él tenía previsto ese dinero para otras cosas, pero él decidió despojarse de lo suyo. Pablo estaba dispuesto a que lo poco o lo mucho que él podía obtener o tenía o podía trabajar, él estaba dispuesto a despojarlo. Pablo lo dijo, con el mayor placer gastaré lo mío. Gastaré lo que yo tengo, lo que Dios me vaya a dar, lo que ahora poseo. Dice, yo estoy dispuesto a perderlo o a invertirlo. De hecho, Pablo perdió mucho porque dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, Efesios 3, 7 y 8 dice en la Biblia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que yo amaba más antes de convertirme, cuando a mí me llamaban Saulo de Tarso, y yo tenía renombre, y yo tenía reconocimiento, y yo tenía autoridad en medio de un grupo, de una sociedad. Dice, todo eso lo he perdido. Cuantas cosas eran para mí una gran satisfacción y una gran ganancia, ahora en Cristo las he estimado como pérdida. No me interesan, dijo Pablo. No tienen tanto valor, el alto valor que tenía todo aquello antes de convertirme a Cristo. Hoy, para mí, las he estimado con menos valía. Y ciertamente, versículo 8, aún estimo, todavía dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
lo tengo como un desecho, como algo que no sirve, como un trapo de inmundicia. No tiene valor ya. Lo que anteriormente, en otro tiempo, como dijo Pablo a los Efesios, en otro tiempo, antes de convertirme a Cristo, era de un alto valor, de una gran satisfacción, era de lo que yo me enorgullecía, dice Pablo, hoy lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que Pablo había cambiado realmente, había permutado realmente su pensamiento y ahora en Cristo él hallaba un gran placer. Anteriormente su satisfacción era perseguir a los hermanos, perseguir a la iglesia, reírse de ellos, ponerlos en un predicamento para que aquellos hermanos, las hermanas, los jóvenes negaran su fe. Estaba consintiendo la muerte de ellos y en ellos se gozaba. Ahora convertido a Cristo, su gran placer era servir a Dios. Yo con el mayor placer gastaré lo mío. Un principio correcto. Número 2, un pensamiento correcto. Número 3, continúa diciendo el versículo 15, con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Yo le he llamado a esto un proceder correcto. Pablo no solamente decía, bueno, lo que yo pudiera tener, lo que Dios me conceda tener de estos bienes materiales o el conocimiento secular o lo que yo pudiese tener, no me interesa tanto y estoy dispuesto a despojarme de ello, a tomarlo y utilizarlo para bien en la causa de Cristo. Pero dice Pablo, pero aún yo mismo me voy a gastar del todo. No solamente lo que Dios me ha dado, recursos, bienes, tiempo, sino yo mismo, dijo Pablo. Darse a sí mismo a servir al Señor. Y de hecho estuvo Pablo a punto de morir en varias ocasiones. Estuvo en naufragios, en atentados, en disgustos, en altercados, en debates, en situaciones que pusieron en riesgo su integridad física, su vida misma. Y Pablo decía, yo estoy dispuesto no solamente a gastar lo mío, sino aún yo mismo gastarme del todo. Habla de despojo, pero también habla de despojarse de lo propio, pero también de disposición. Él estaba dispuesto a ir a cumplir con la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, el llamado de Dios. A lo que Dios le llamara, ahí estaba. A lo que Dios le pidiera, él estaba dispuesto a desarrollar un servicio óptimo para la gloria de Dios. Pablo no era de los que pensaba, bueno, yo solamente voy a predicar porque si predico todo el mundo me va a ver. Y la fama, por así decirlo, o el conocimiento que tenían las iglesias. Mire, cuando Pablo lo llevaban preso a Roma, ya los hermanos de Roma ya sabían que Pablo iba a llegar a Roma y lo recibieron. Dice la Biblia que estaban algunos ahí en la vía Apia y en el mercado cuando llegó la embarcación. Tuvieron que caminar para llevarlo a Roma. Ya había hermanos de las diferentes congregaciones en Roma que lo estaban esperando. ¿Cómo supieron? No es de extrañarnos porque en todas las iglesias hay mucha comunicación, ¿verdad? Entre los hermanos. Desde aquel entonces ya había demasiada comunicación. No como la que tenemos hoy, me refiero a internet y los medios de comunicación, sino que de alguna manera ya los hermanos se habían enterado y sabían que el apóstol Pablo llegaría, probablemente sin conocerlo. Y Pablo llegó. Pablo estaba dispuesto al llamado de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, hermanos, a servir a Dios? ¿Qué tanta disponibilidad nosotros le ofrecemos al Señor? Cuando Dios nos presenta el privilegio de poder hacer algo por Él, tenemos que aprender a hacerlo siempre, hermanos, con el mayor placer, a disfrutarlo, a atenderlo. Hace muchos años yo era chofer de un van de la iglesia, de un camioncito. Se compró el camioncito, estaba en muy buenas condiciones, pero obviamente se fue deteriorando, los baches de Tijuana, las calles, a las colinas donde íbamos. Y de repente un día, ¿sabes que se le cae el mofle al camión?
Ya iba yo de regreso y había dejado a unos hermanos acá en la presa y por allá, y luego ya iba de regreso, eran como quizás 9:30 de la noche a la casa. Iba a ir al templo a dejar el camión y ya irme yo a la casa caminando. Y cuando iba por la vía rápida, se le cae el mofle y el silenciador. Y ahí estábamos, este camioncito. También que veníamos, pues. Pero qué bueno que fue cuando venía solo y no venía con los hermanos. Y ya, pues ya, le hablé a mi hermano, fue a ayudarme en su carrito, le pusimos ahí al modo mexicano, le pusimos un alambre, lo colgamos y ya lo llevamos. Y al siguiente día lo llevamos a los mofles para que lo arreglaran. Bueno, se alistó, se arregló todo. La siguiente semana habíamos hecho ruta y entramos a un mismo lugar, el camioncito, a la Cañada Verde, y luego iba entrando otro muchacho de la iglesia con un van de la iglesia y le pasó lo mismo, pero a él se le cayó la flecha. Ahí estaba con los hermanos. Aunque situaciones sucedan como esas, tenemos que aprender a ser agradecidos y contentos con el Señor y disfrutar de lo que tenemos. Porque podíamos tener la panel y había otras iglesias que no tenían ningún medio de transporte. Quizá lo teníamos un poco ya deteriorado por el uso, sin embargo podíamos trasladar a los hermanos y bien pudimos habernos quejado con el pastor y decirle, pastor, pues compren cosas buenas que sirvan. Pero no nos corresponde eso. Nos corresponde disfrutar del servicio al Señor. Que ahí nos quedamos, pues ya nos quedamos, hermanos, a caminar. Gracias a Dios que no había ningún hermano en silla de ruedas ni nada así. Todos podían caminar, todos regresaron a su casa. No se me enojen, hermanos, se van a su casita, les dijo el otro muchacho a los hermanos. Al cabo ya están en la colonia, no pasa nada. Y disfrutar. No tenemos el derecho de cuestionarle al Señor y de preguntarle, ¿por qué si estoy sirviendo y estoy haciendo algo por ti, por qué me va mal? ¿Por qué no me salen las cosas bien como las planeo? ¿Por qué no? ¿Por qué yo proyecto algo, lo planeo, lo pongo en tus manos y todo va bien, pero de repente se atascan los planes y ya quedamos varados? Pablo decía, no. Pablo decía, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, decía Pablo. Número siguiente, dice, por amor a vuestras almas. Aún mismo yo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Es decir, por amor a ustedes. Pablo tenía no solamente un principio, un pensamiento, un proceder correcto, sino que Pablo había adoptado una prioridad correcta, y la prioridad en el servicio eran los hermanos, las almas de los hermanos. El amor del apóstol Pablo, el amor de Dios en Pablo fue lo que llevó a mover al apóstol Pablo a amar a los hermanos y a servir a los hermanos. El amor fue lo que llevó a actuar correctamente al hermano Pablo. Pablo les amaba. Aunque los hermanos dudaban, los hermanos griegos dudaban del apostolado, de la fidelidad, de la autenticidad del apostolado de Pablo. Pablo decía, aquí estoy. Y si es necesario que vaya una tercera ocasión, voy a ir. Y Pablo dijo, de hecho, voy a ir una tercera ocasión y voy a hablar. Y Dios me permita que en carta soy fuerte y soy tosco, dice, pero en presencia soy débil. Le dijo a los hermanos, pero en esta tercera ocasión no quiero usar de severidad de mis palabras para corregir ese asunto. Pero allí estaba Pablo, los amaba. Y los amaba cual padre ama a sus hijos. Una prioridad correcta. Amar a Dios y amar su obra, amar el servicio, amar a los hermanos, amar el ministerio, amar el servicio que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿qué tanto usted ama, querido hermano y hermana y muchachos, el ministerio que Dios le ha dado? ¿Qué tanto amamos ese servicio a Dios que le estamos ofreciendo? Eso de decir, no, ya otra vez, ya tengo que otra vez hacer eso. No, entonces no hay un buen corazón, o hay que entregar esa labor o cambiar nuestra mentalidad y nuestro corazón y nuestra intención. Porque cuando hacemos algo por Dios, tenemos que aprender a desarrollarlo con amor. Así como Dios ha derramado su amor en nosotros, nosotros tenemos también que, si me permite el término, empapar de amor de Dios lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo.
una prioridad correcta. Y por último, continúa diciendo el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y yo mismo, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y aquí yo le he puesto un pronóstico correcto. Pronóstico en el sentido de que no siempre, hermanos, cuando hagamos algo por Dios o sirvamos a Dios sirviendo a los hermanos, no siempre el trabajo va a ser reconocido. No siempre la labor que haremos por alguien va a ser agradecida. Y de hecho no debemos esperar el reconocimiento, porque si somos reconocidos aquí en la tierra, vamos a perder el reconocimiento en el cielo o de parte de Dios. Una cosa es el reconocimiento y otro aspecto es el agradecimiento. Quizás sí se le den las gracias, pero no espere el reconocimiento. El reconocimiento lo vamos a recibir de Dios. Si se le dan las gracias, qué bueno. Si no, no importa. Lo estamos haciendo por Dios. Somos siervos, ¿se acuerdan, hermano? Somos siervos. Y el siervo no está para que se siente y el amo lo atienda. El siervo está para servir a su patrón, a su amo. Y ya que atendió a su amo y que ya dejó de servir y ya terminó su labor, entonces ya el siervo se atiende a sí mismo. Un pronóstico correcto. No siempre, hermanos, se va a valorar nuestro servicio al Señor. No importa. Con que Dios lo reciba y Dios lo valore, eso es suficiente. Amén. Aunque nadie valore nuestro trabajo, aunque nadie valore nuestra persona, no importa. Mientras sirvamos al Señor con el mayor placer, eso es lo importante, y desarrollar correctamente nuestra función. Servir al Señor y a los hermanos a pesar del desprecio, de las burlas, de los insultos, de la incomprensión, de lo que venga. Decir, Señor, yo voy a servirte con el mayor placer. No importa si se ríen, si se mofan, si no me consideran, no importa. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más mi servicio o a los hermanos o al grupo al cual estoy sirviendo, yo sea amado menos. No esperemos, hermanos, gratitud, no esperemos reconocimiento, porque eso es lo que tenemos que hacer. Siervos inútiles somos, porque lo que debemos de hacer, eso es lo que estamos haciendo nada más. ¿No es cierto, hermano? Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Tenemos que aprender en este nuevo año. Dios nos va a dar la oportunidad de continuar sirviéndole en la área que usted está sirviendo, hermano. En el lugar que usted está sirviendo, joven. Y desarrollarlo. Tenemos que aprender a hacerlo mucho mejor este año. Con mayor intensidad, con mayor pasión, con mayor afecto por los hermanos, por quien servimos, con mayor amor a Dios. Y que aprendamos del apóstol Pablo, hermanos, a ofrecerle a Dios nuestro servicio mucho mejor este año. Que Dios nos dé su gracia, que Dios nos dé su bendición. Que aunque no tengamos, como decía el hermano Agustín, que aunque yo no sepa hacerlo, pero si me enseñan, lo voy a aprender y lo voy a hacer bien. ¿No? Hay hermanos recién convertidos o ya no están tan recién convertidos que dicen, pastor, póngame a hacer algo, pero no me ponga a orar ahí enfrente por las ofrendas, ¿no? Pero ya después no los calla uno de que quieren participar en los testimonios y quieren pasar al frente, porque van madurando, van avanzando en su fe, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno. Que Dios nos dé su gracia, hermanos, nuevamente. Y que Dios nos dé siempre esa buena mentalidad y ese buen corazón de servir al Señor. Nunca vea usted el servicio a Dios como una carga, porque no lo es. No lo vea como eso. Ay, otra vez el pastor me dijo que hiciera eso. No lo vea como una carga. Véalo como un privilegio. Véalo como una grande satisfacción de que Dios le está dando para poder ofrecerle a Dios algo mejor de lo que le ofreció en la anterior ocasión. Y yo con el mayor placer, decía Pablo. Que Dios nos dé su ayuda y su apoyo en servirle y valorar mayormente las oportunidades que Dios nos dé para servirle
en este nuevo año 2025. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber traído a nuestra memoria y a nuestros recuerdos esta noche el hecho de que somos privilegiados, somos honrados, Señor, por ti al concedernos hacer algo por la causa de Cristo. Por cualquier aspecto que podamos, en cualquier aspecto, Señor, y en cualquier área que podamos servirte, ayúdanos a hacerlo bien, de corazón, con una buena intencionalidad, con una buena mentalidad, pero sobre todo con amor, para que tu nombre sea enaltecido, para que tu nombre sea puesto muy en alto y también para que tu pueblo reciba nuestra labor, nuestro corazón y que tu nombre sea glorificado. Padre, gracias por darnos la bendición y la riqueza espiritual de hacer algo por ti. Ayúdanos a apreciar esas oportunidades que tú nos das, que tú nos presentas y hacerlo, Señor, siempre, siempre, siempre con una satisfacción, con un gran contentamiento, con un mayor placer, que sencillamente una satisfacción. Te pido que tu palabra pueda permanecer por mucho tiempo en nosotros, Señor, y siempre que nos dé la oportunidad de hacer algo por ti, o de servirte, o de participar en alguna situación de servicio en la iglesia, siempre podamos recordar al apóstol Pablo y los principios que él aplicaba para el servicio a Dios. Te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.